Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy quiero predicarles una palabra que he estado meditando ya por varios días, y mientras meditaba y mientras se me venían los fragmentos de dicha prédica, iba entendiendo poco a poco cómo ponerle de título, lo que me llevó a la respuesta. Y la respuesta es: no codicie lo prohibido. Esa es la forma en la que se llamar a esta prédica, porque es como el corazón de lo que voy a tocar. Es la manera en la que enfoco a estos personajes bíblicos, y me parece muy interesante también el título, porque va muy de acuerdo con lo que usted y yo todos los días como que luchamos. El hombre lucha desde el inicio hasta hoy, ¿no? Hasta hoy y mañana, y hasta que sea el fin del mundo. No es codiciar con lo prohibido, es el deseo de como de desafiar la autoridad, ¿no? Un ejemplo sería, digamos que hay una pared pintada y dice no tocar porque está pues recién pintado. El deseo es tocar para ver si es que está recién pintado, ¿no? Como desafiar la autoridad, decir, bueno, vamos a ver, yo confío es en lo que vea, no en lo que alguien me diga, por así decirlo. Ese es el codiciar lo prohibido. Y como dije antes, empieza desde Adán y Eva, los primeros hombres hasta los que estamos ahora y los que van a seguir, hasta que pues la historia acabe. El codiciar algo prohibido nos hará perder lo que tenemos, nos enceguece o no nos deja ver, nos venda de lo que ya tenemos y nos obsesiona con eso que no tenemos. Eso es una manera en la que el enemigo engaña, haciéndonos codiciar algo que tenemos ya, pero queremos tener lo que no tenemos. Y casi siempre, por no decir siempre, eso que no tenemos no lo necesitamos. Y ese es aún más el engaño de querer hacernos coger, hacernos, sí, coger, tomar posesión de algo que no tenemos y que peor aún no necesitamos. Y eso es un problema muy grande. También nos obsesiona, como dije antes, con eso, hasta llevar al punto de cometer acciones que nos van a hacer lamentarnos más adelante. Y vamos a ver en específico a una persona que cometió este pecado de codiciar lo que no tenía y lo que no necesitaba. Y no solo eso, sino que peca de una manera tremenda y se arrepiente. Vemos que a lo largo de su historia siempre se ha arrepentido, siempre lamentó aquel acto. Y otro problema que vemos en codiciar algo que no es nuestro es que degrada a la persona, la rebaja de una posición alta que ya tenía. Antes era alguien y pasó de ser alguien a otra cosa nueva que fue menor que era antes. No, eso lo vemos. Eso es la consecuencia de este pecado, es lo que Satanás hace, hacer que una persona codicie para degradarla a, como a su imagen. Y como dije antes, eso es desde el inicio de Adán y Eva. Y por eso vamos a empezar con estos dos personajes, estas dos personas que trajeron este pecado en sí al mundo. Fueron personas puestas por autoridad sobre la tierra. Recordemos que en Génesis 1:28 al 30, eh, Dios le da posesión. Aquí es donde Dios le dice que toda planta es para ellos, que fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra, que la sojuzguen y se señoreen sobre ella, sobre los peces, sobre los animales de la tierra, los que se arrastran sobre la tierra, sobre los animales marinos, ¿no? Sobre las aves, sobre toda planta. Dios dije, esto yo se los di a ustedes, ¿no? Eso lo encontramos en el 28 hasta el 30. Eso fue lo que Dios se lo dio como herencia, se lo dio para que ellos la gozaran, lo gozaran. Dios creó el jardín del Edén para el hombre. No lo creó para tenerlo como un adorno y como un jardín simplemente, no, dijo, yo quiero crear un jardín hermoso para que el hombre lo, como lo administre, el hombre que es hecho a mi semejanza, lo administre. Pero de todo ese jardín que estaba preparado para el hombre, porque el jardín trabajaba para el hombre, hay una cosa que Dios le prohibió al hombre, que fue el famoso árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso lo encontramos en Génesis 16 y 17, que dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, o sea, todo el huerto es suyo, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no van a comer, no pueden comer, porque si lo comen morirán. Esa es la única condición o la única excepción que le hizo Dios al hombre. Le dijo, todo este huerto hermoso y perfecto es para ustedes menos ese árbol. Ese árbol no lo toquen
porque yo lo ordeno. Mire que yo tampoco, o sea, le dio la explicación de que van a morir, pero le dijo, no lo toquen. Tampoco le dio más explicación, le dijo, no lo toquen, déjelo ahí. Es una, es un mandato mío, quiero que me obedezcan. Y todo esto, toda la tierra, todo el animal, los animales se sujetaban, se sometían a la voz del hombre. Eso era impresionante, ¿no? El hombre hablaba con el león y el león le obedecía, así como lo hace hoy el hombre con el perro. No, el perro obedece a lo que dice el amo, así los leones le obedecían, los tigres, los ciervos, las aves del cielo, las plantas también le obedecían al hombre. El hombre administraba el jardín del Edén, lo administraba de buena forma. Toda esta bendición más la vida eterna, recordemos que Adán y Eva eran seres perfectos, eran seres como Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios, o sea que no morían, vivían para siempre. Pero como que Adán y Eva no entendieron muy bien la bendición que se le había dado. Se le había dado todo y como que lo vieron muy sobrado, como que bueno, pues si yo me creo fue para mantenerme bien. Pero no se dieron cuenta de que tenían más de lo que creían. Por eso les fue fácil pecar. Y eso también lo encontramos en Génesis 3, del 1 al 7. Esta fue, la Biblia, como el título de ese capítulo es la desobediencia del hombre. Y vamos a ver que en estos 7 versículos, el hombre, obviamente estoy generalizando, no, tanto Adán y Eva, se degradan de ser los reyes de la tierra, porque Dios los creó como señores, como reyes del mundo. ¿Cómo pasan de ser reyes a algo menor? Y eso es muy interesante, veámoslo. Empezamos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire los versículos 2 y 3 que son muy importantes. La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que cuando coman, sabe Dios que los ojos se van a abrir y que serán como él. Y vio que la mujer, estoy parafraseando, y vio la mujer que el árbol era bueno, codiciable a los ojos para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No, y ahí es cuando se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Entran en sí de que estamos desnudos y se cubren, ¿no? Y empecemos con los versículos 2 y 3. La serpiente le dice a Eva que, o sea, le dije como que es verdad que no pueden comer de ningún huerto, de ningún árbol del huerto, y Eva responde de una manera que la debió haber confirmado en la gran autoridad que se le había dado, porque ella dice, de todo el huerto podemos comer. Yo creo que le mostró los árboles y le dijo, mire la belleza de este árbol, los frutos, mire el otro lado del huerto, mire también más árboles y más frutos diferentes y también ricos. De todo eso, menos de este árbol pequeñito, bueno, pequeño no, pero de este árbol, comparado con los demás, sí, se vería pequeño. De este árbol no podemos comer, pero del resto no. Mire que ella responde de una forma que la debió haber dadose cuenta de que, wow, lo que tengo es tremendo. Y que si esta serpiente me quiere tentar para comer de este árbol que no tengo, pues de nada me sirve porque tengo más árboles, tengo de los millones que hay aquí, solo no tengo uno, ¿para qué voy a querer este uno? Pero la serpiente la tienta de una manera que la hace que se obsesione. ¿Y ella qué hace? Ella come, o sea, se encegueció y dejó de ver los demás árboles que tenía en su poder por solo ver este árbol. Y este árbol ya sabemos lo que trajo a la vida de ella. Y mire que aquí, cuando ella peca, ya vemos la primer degradado, por así decirlo. Ella ya pasa de ser un ser perfecto sin pecado a ser un ser pecador y con pecado. ¿No? Ya de hacer mal, de sin ser mal, o sea, sin ser mala a ser mala porque cometió pecado. Y lo peor viene cuando ella tienta al hombre, porque a veces uno cree que ella como le dijo, coma el fruto, y han comido así sin pensarlo 2 veces. No, yo estoy seguro que han quedado como, ¿usted por qué está comiendo de ese árbol si no podemos comer? Y Eva le dijo, no, mire, yo comí, el fruto es rico, y yo no sé qué, y mire, lo engañó y lo tentó, porque dice, y tentó al hombre, y han cogido el fruto y lo comió. Mire qué pasó, ser un ser sin pecado a tener pecado, de no hacer pecado a pecar más tentar. Pasó de ser un ser como Dios, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza,
sí, una mujer, en este caso un ser vivo, como diablo. O sea, ella pasó de ser como Dios a como el diablo, porque como Dios no hacía pecado, pero cuando pecó y tentó, se volvió como el diablo, porque Satanás pecó contra Dios en el cielo y ahora la hace pecar a ella aquí en la tierra. Mire que ella ahora peca y hace lo mismo que es hacerlo pecar a Adán aquí en la tierra. Mire cómo se fue degradando de ser una reina a ser una cualquiera, una pecadora. Satanás la tentó y ella peca y hace tentar al hombre, haciendo que se desate pues la ira en sí de Dios. Como consecuencia, la mujer recibe los dolores de parto, el hombre recibe el trabajar para la tierra, porque como dije antes, el hombre no trabajaba así para la tierra trabajaba para él. Ahora le va a tocar sudar, le va a tocar trabajar con estrés, con cansancio para comer del fruto cuando el fruto venía en abundancia. Mire cómo pasaron de tenerlo todo a no tener casi nada, a no tener casi nada. Y ahora no solo eso, sino que se destierran del huerto. Mire que ahora antes tenían hogar, tenían la presencia de Dios, tenían comida, tenían protección, y ahora no lo tienen nada, ahora son desterrados, ahora son echados del huerto, ahora son pecadores, ahora les toca afrontar las consecuencias, porque las consecuencias no vinieron de uno así, les tocó pasar con él, mientras caminaban fuera del huerto comenzaron a darse cuenta de la diferencia que era vivir en el huerto con la presencia de Dios y fuera del huerto sin la presencia de Dios. Aquí vemos esa degradación, o sí, ese degradado, o ese bajón de ellos. Por eso Dios detesta ver a una persona que peque y que no solo peque, sino que hace pecar a otras personas. Porque codiciar algo prohibido no solo hace que una sola persona lo haga, sino que como atrae a las demás personas. Porque eso hizo que porque Eva no se quedó solita pecando. Mire que ya atrajo a Ana a pecar. Ella también hizo eso y eso es lo que hizo Satanás y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero cuando Dios ve que una persona peca y no solo peca, sino que hace pecar a otro, Dios ve a Satanás ahí y eso lo enoja, lo llena de ira. Por eso cuando vemos en Marcos 23, Jesús critica duramente a los fariseos y a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes, porque ellos hacían pecar al pueblo, o sea, pecaban ellos y hacían pecar al pueblo. Y Jesús le decía, por eso ustedes son doblemente maldecidos, doblemente condenados. Mire que Dios se enoja más de esa forma, o sea, se enoja más con esas personas que pecan y hacen pecar a otros. El hombre pasó, pasó ese pecado hasta toda la generación. Por eso la tierra trabaja, ahora el hombre trabaja para la tierra. Mire cómo todo se fue dañando, mire cómo lo que Dios tenía perfecto se fue dañando. Otro ejemplo clarito que tenemos es el rey Usías, un personaje que no es muy conocido porque no se ve mucho en la Biblia, solo es un solo capítulo prácticamente. Y la historia de Usías la encontramos en Segunda de Crónicas 26, ¿no? Y fue un hombre recto ante los ojos de Dios. Eso lo encontramos, como dije, en Segunda de Crónicas 26. Y el versículo 4 es cuando nos afirma de que fue un hombre que hizo lo correcto ante Dios. Él no fue un rey que desagradó y adoró ídolos, no. Fue un rey que honró a Dios con su reinado, le dio el lugar que merecía a Dios, ¿no? Fue un hombre que siguió los pasos de su padre, porque su padre Amasías fue un hombre recto, y él hizo lo mismo que su padre. Fue un hombre que Dios le dio sabiduría, porque Dios le dio la sabiduría para crear armas, y no solo eso, sino que hizo armas que maravillaron, digamos que la época en la que él vivía. También tuvo mucha gloria, mucha riqueza, se fue apoderando cada vez más de, o sea, de su posición y se hacía más grande y la gente lo maravillaba, a tal punto de que esa gloria, como dice el versículo 16, se enalteció para su ruina. Y vamos a leer del 16 al 23 que dice, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los hijos de Aarón, o sea, los sacerdotes, porque son consagrados para eso. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sacerdote Azarías, el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo pues tomó el cargo del rey. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó su hijo en su lugar. Podemos ver que por un momento de gloria lo perdió todo. Quiso hacer algo que no era su deber, que era el deber de otra persona, pero se llenó de gloria y se sintió como él, el rey del tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto, y quiso entrar y ofrecer incienso. Y mire que cuando los sacerdotes lo confrontan, Usías no pide perdón. Mire que se enoja contra ellos cuando le están diciendo: pare ya, Usías, está cometiendo un pecado, retírese antes de que pueda venir en sí la consecuencia. Esto no le honra a Dios. Antes honrabas a Dios y ahora lo estás ofendiendo porque lo estás desafiando. Y Usías se enoja contra ellos. Y ese enojo no fue como: ustedes si molesta, no, me voy. No, fue un enojo que se fue contra ellos. Lo fue a atacar, imagínense. Porque le estaban exhortando, le estaban dando una palabra de advertencia, de que pare, no, esto no es lo que Dios quiere que usted haga. Y cuando viene eso, ahí es cuando le sale la lepra. Tal vez si él hubiese atendido las palabras de los sacerdotes, tal vez no hubiese venido la lepra, tal vez hubiese venido otra consecuencia. Pero mire, perdió Usías, quien lo tenía todo, perdió su salud, su reinado, su gloria, y trajo deshonra a su nombre, porque quedó en su tumba leproso es. Y cada vez que uno busca su historia, verá: leproso es. Mire que de ser un hombre honrado, usado por Dios, amado por el mundo, porque era buscado por todos por su sabiduría, ahora lo van a ver como un leproso. Y no solo eso, sino que fue sacado de su casa y vivió en cuarentena, vivió cerrado porque era leproso. Antes que lo tenía todo y la gente lo buscaba, ahora no podía ni buscarlo ni él buscarlas a esas personas. También que entró a la casa de Jehová, y antes lo tenía permitido, obviamente con todo el respeto, entrar a la casa de Jehová, ahora no, ahora fue excluido también. Y como dije antes, su muerte fue llena de dolor, porque la lepra no es una enfermedad bonita, es una enfermedad dolorosa que va dañando la piel. Y así murió Usías, un hombre que no debió haber muerto así, debió haber muerto lleno de días, lleno de paz, lleno de vida. Pero por este pecado de codiciar algo que no necesitaba, porque no necesitaba entrar a quemar incienso, así como Adán y Eva no necesitaban comer del fruto, vino las consecuencias, lo ensegueció el diablo, le puso la venda en los ojos y no, nadie lo paró. No lo pudieron parar hasta que llegó la lepra. Y vemos ejemplos como Usías, que son personajes no muy conocidos, pero también vemos ejemplos que fueron muy conocidos, como lo de David, el hombre conforme al corazón de Dios, codició a una mujer prohibida, ya que ésta ya era casada con Urías. Y esto lo llevó no solo a adulterar, sino también a matar, a traicionar y a mentir. Y no, ya sabemos que como consecuencia la espada vino a su familia, que el hijo iba a morir, y en fin. Y también vemos que, que eso le vino como un aguijón, porque David era un salmista, era un adorador, una persona llena del Espíritu, y haber pecado de esa forma, digamos que de cierta forma lo amargó en cierto sentido, ya que estuvo lamentándose por ese acto. Y como le dije antes, la codicia enceguece a una persona para que consiga algo que no tiene y que no necesita, y que nunca se sienta tampoco satisfecho. Y cuando se da cuenta de que la embarró, ya las cosas no se pueden rehacer. Y ahí llegan los lamentos, ahí llega sí, los lamentos, las lágrimas. Es decir, ¿por qué hice eso? Y eso David lo vemos en los Salmos, donde llega, llega con tristeza, los compone con vergüenza. Cada vez que David veía a Betsabé y veía a sus hijos con Betsabé, se entristecía. Yo no creo que los veía con tanta alegría, porque se acordaba de su pasado, se acordaba de la muerte de Urías, un hombre justo, y la manera en la que lo mató.
lo angustiaba. Y David no perdió el reinado porque él era una persona que practicaba el arrepentimiento. Y a diferencia de Usías, que tuvo una oportunidad para arrepentirse, y a referencia a eso, él llegó y se enfrentó a los sacerdotes. Mire que cuando David llega, o sea, Natán llega a David y le exhorta, David se arrepiente al instante. Mire que no se enoja contra Natán, él dice, he pecado contra Dios. Ahí es cuando él se da cuenta de que la había embarrada. Otro ejemplo clarito que tenemos es Satanás, que fue incluso primero que Adán y Eva, quien codició la gloria de Dios y perdió la propia. Quiso el poder y la alabanza que le daban a Dios y perdió su propia alabanza, porque era un ser, un querubín que con solo moverse generaba música. Imagínense la belleza de Lucifer en ese entonces. ¿Y qué pasó con Satanás? Lo perdió todo, perdió su alabanza, perdió su gloria, perdió su belleza, su música. Y mire que como dije antes, la codicia no hace que una persona solita se vaya, hace que otros también caigan en el mismo pecado, porque se llevó a la tercera parte de los ángeles. O sea que no solo codició eso, sino que hizo pecar a otros. Mire cómo es Satanás. Por eso Dios no, no le agrada, detesta ver una persona con este mismo espíritu. Otro ejemplo claro es Saúl, codició el ganado de los amalecitas y eso le trajo que fuese desechado como rey y reemplazado pues por David, ¿no? Desea estos bueyes, estas vacas, estas ovejas de los amalecitas cuando las debió haber destruido. ¿Y qué trajo sobre él? Deshonra, estrés, porque un espíritu lo atormentaba. Su muerte fue llena de lamentos, porque estoy seguro que cuando él estaba agonizando con la espada en el pecho, no estaba como que, bueno, me voy para el cielo. No, era yo qué hice con mi vida. Pasé de ser el rey de Israel a ser una persona atormentada, desechada, porque el mismo pueblo de Israel quería más a David que al propio Saúl. Y Saúl se lleno de lamentos murió, lleno de deshonra, lleno de frustración. Y otro ejemplo, pero en este caso bueno, es José. En este caso ya volteamos la moneda y vemos el lado positivo, en cierta forma, de que José, el soñador, estuvo en una posición idéntica a la que estuvo Adán y Eva. Porque a José se le dio autoridad sobre muchas cosas. No lee Génesis 39, del 1 al 6, y ahí nos narra específicamente lo que pasó cuando llega a la casa de Potifar. Dice que Potifar ve que José era un hombre recto, un hombre justo, y que todo lo que hacía prosperaba. Entonces Potifar dice, no, esta persona es un maestro, es una persona digna de tenerlo yo como mayordomo, y lo corona como mayordomo en sí real de su casa. Le da todo, porque dice en el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Mire que Potifar le confía absolutamente todo. Le confía dinero, le confía su campo, sus animales, sus vegetales, sus habitaciones, sus papiros, todo lo confía a, a José. ¿Y José qué hace? Pues multiplica lo que tiene por la gracia que había en él. No lee desde el versículo 1 al 6 y se da cuenta específicamente de cada una de las cosas que trajo bendición José, al igual que Adán y Eva, que tenían todo en el jardín del Edén. Pero también vemos que al igual que Adán y Eva, José se le prohibió una causa, que fue la esposa de Potifar. Potifar dijo, pues te doy todo menos mi esposa porque pues es mi esposa. Y José obviamente entiende eso. José nunca codició a la mujer de Potifar. Y ahí viene la tentación de José. El Satanás quiere tentar a José como lo hizo con Adán y Eva. Y vamos a leer. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo la mujer a su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo, o sea, se la pasa ocupado y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, porque pues era la esposa y también tenía autoridad, al igual que José. No hay otro mayor que yo en esta casa, dijo José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Mire esta palabra, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella y para estar con ella. Aconteció que entró él en un día a la casa para hacer sus quehaceres y no había nadie. Y ella lo asió de su ropa
diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había ido afuera, pues ahí es cuando genera como la mentira, ¿no? El engaño de que ella supuestamente estaba siendo violada por él o que iba a ser violada por él y toda la cosa. Pero mire lo que dice el versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Estas palabras son muy parecidas a las que le dijo Eva a la serpiente. No hay nadie mayor que nosotros en el huerto, solo Dios. Y todo lo tenemos a disposición menos ese árbol. Pero la diferencia es que Eva tenía la mente abierta a probar el fruto, a decir, bueno, pues vamos a ver qué se cuece, ¿no? A ver qué pasa si come el fruto. José no, José tuvo en cuenta a Dios. Eva nunca le dijo como tal a Dios, a la serpiente, no le dijo, se supone que no podemos comer, eso no lo dijo Dios. Pero no lo vio como una obligación de que tenía que respetar su autoridad, o sea, la de Dios. José sí, José dijo, ¿cómo lo voy a fallar yo? A Potifar, que me ha confiado toda su casa, y a Dios que me está mirando ahorita mismo. Esa fue la gran diferencia que tuvo José y que tuvo José entre Adán y Eva, que ellos no tuvieron en cuenta a Dios. E incluso José tuvo la prueba incluso más difíciles que los demás que hemos visto, porque José fue tentado todos los días. Y la Biblia no dice cuántas veces al día y cómo lo hacía. Porque yo estoy seguro que la esposa de Potifar buscó las maneras más complicadas para tentarlo. No se quedó con la misma de siempre de hablarle. Le hablaba todos los días, pero también se vestía de la forma más hermosa. Uno supone que era una mujer muy bella y de cierta forma y en muchas formas lo tentaba. En cambio, a David le bastó solo una mirada para codiciar a Betsabé. A Saúl le bastó un momento de gloria, a Satanás le bastó un momento de orgullo, a Usías le bastó un momento de ego, y a Adán y Eva le bastó una sola charla con Eva, con la serpiente, perdón. Aunque, como dato curioso, dicen algunos teólogos que la serpiente tentó constantemente a Eva. ¿No? Algunos creen que Eva no cayó a la primera, que fue tentada constantemente, otros dicen que no, que fue la primera. Porque mire que en la Biblia aquí se hace el énfasis de que la esposa de Potifar hablaba día tras día, en cambio con Eva no lo dice, dice que la llegó la serpiente y la engañó y ella cayó en la misma charla. No, porque incluso uno ve las películas o dramatizaciones y uno ve que es solo una charla, que solo un día, o sí, en un momento ella cayó. Pero independientemente, el punto es que cayó. Y si uno se pone a pensar, si una persona no quiere pecar, no importa cuántas veces se le tiente, no peca. Una persona que quiere pecar, peca al inicio o después de varias intentos, pero peca. Puede pecar al primer intento o al quinto o al decimoquinto, pero peca en un momento. Pero una persona que no quiere pecar, aunque sea 100 intentos, no peca en esos 100 intentos. El corazón está dispuesto a no querer caer, a no querer defraudar al Señor. Y mire que llegó a tal punto la esposa de Potifar de desesperarse porque lo asió. ¿Y qué es saciar? Hay tres definiciones y dice, la primera, coger una cosa con la mano, ¿no? Coger cualquier cosa con la mano. Otra es sujetarse, así como una persona se sujeta a una cuerda para no caerse. Y la tercera, que es la más, es como más específica para este pasaje, que dice, usar una situación como pretexto para hacer lo que se desea. Miren que ella usó la situación como pretexto, ya que no había nadie, que José y ella estaban solos y que José estaba trabajando. Ella lo usó como pretexto para cumplir su deseo. Satanás hizo lo mismo con Adán y Eva. Vio a Eva sola cerca del árbol y dijo, esta es mi oportunidad. La miraba desde lejos antes, pero cuando vio que era su oportunidad, usó esa situación como pretexto para hacerla caer. La diferencia es que uno cayó y el otro no. ¿No? E insisto, esto muestra que si uno no quiere pecar, no peca las veces que se le tiente. No, nosotros estamos en la misma posición que están estos hombres, que estuvieron estos hombres. Dios nos ha dado todo. Como hijos de Dios, ¿qué es nuestro? Todo, porque somos hermanos de Jesús. Y Jesús tiene por herencia a todas las naciones, y nosotros también. Nosotros también tenemos herencia, el poder, el Espíritu Santo. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, hijos de Dios. Al igual que estas posiciones altas que tenía David, que tenía Eva, que tenía Adán, que tenía José, nosotros también estamos en grandes posiciones. No tendremos literalmente una corona, pero sí tenemos una corona esperándonos. No la tenemos ahorita mismo porque no es el tiempo de coronación,
pero llegará el momento donde Dios premiará a sus siervos y les dará su verdadera corona. Ahí es cuando vendrá la gente y dirá, valió la pena haber rechazado la tentación. Ahí cuando José recibió la corona de Faraón, él dijo, valió la pena haber rechazado a la esposa de Potifar, porque José perdió en sí lo material, porque pasó de tener una casa a no tenerla, después a ser un mayordomo, después pasó a la cárcel y después pasó a donde el Faraón. Pero mire que nunca perdió la autoridad porque va donde Potifar y es coronado como autoridad. Va a la cárcel y también es coronado como autoridad. Se encuentra con Faraón y también es coronado como autoridad. Mire que nunca perdió su esencia. Perdió en sí su posición material, pero no perdió su esencia. Igual fue la diferencia que marcó entre José y los demás que les nombré, fue que José se convirtió en uno y los demás dejaron de serlo. Adán y Eva dejaron de ser los reyes de la tierra para ser trabajadores de la tierra. David en sí no perdió su reinado, pero sí perdió esa gracia, esa gloria. Saúl sí perdió literalmente su reinado. Usías también porque fue apartado, fue llevado a una casa aparte y su hijo tomó su lugar. Lucifer perdió su reinado porque era un principal, era un príncipe y lo perdió en sí, príncipe del cielo. También, sí, esos hombres perdieron lo que tenían, perdieron su posición, mire que se degradaron. En cambio, José nunca fue degradado. O sea, en lo material sí, pero en su esencia nunca la perdió hasta el momento en que Dios dijo, este lo voy a poner definitivamente como donde debe estar. Y se volvió el segundo al mando de todo Egipto. Y dijo, valió la pena. Todas estas personas que le nombré antes se lamentaron haber pecado. David se lamentó, Saúl también debió haberse lamentado. Usías encerrado ahí debió haber dicho, yo qué hice, lo tenía todo y la embarré y ahora tengo esta enfermedad. Adán y Eva fuera del huerto se dieron cuenta de que no necesitaban pecar. Y José cuando ve su corona y ve su situación y dice, wow, Dios sí cumplió. Y nosotros, repito, estamos en la misma posición. Y Satanás quiere aprovecharse de las situaciones que se presentan para tentarnos y quitarnos nuestra posición. Él no quiere irse solo al infierno. Mire que Satanás no solo perdió su gloria, sino que uno lee Apocalipsis y lee la Biblia, los libros proféticos, y ve que Satanás va a ser atado por 1000 años, va a ver que Satanás fue ridiculizado por Jesús en la cruz, va a ser lanzado al fuego, al lago de fuego y azufre, y todo lo que pasó, teniéndolo todo allá en la presencia de Dios, ahora pasó a ser lo más bajo. En cambio nosotros somos escogidos como reyes y príncipes y esperamos el día donde literalmente se nos entregue esa corona tan hermosa, se nos entregue los joyas, la gloria. Yo no sé si usted quiere eso, pero yo sí lo quiero, hermano. Yo me emociono cuando veo y escucho prédicas de que seremos coronados y será el propio Dios que nos ponga una corona llena de perlas y nos pondrá el hino fino, estaremos con Él por la eternidad en una cena. Y yo me digo, wow, eso no lo puedo perder. Eso Satanás lo quiere enseguecer, nosotros lo tenemos ya, como hijos de Dios, ya lo tenemos, solo hay que esperar el momento adecuado. Pero Satanás dice, no, 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 eso es mentira, o aquí yo le ofrezco algo mejor, porque usted está creyendo en algo que puede que no sea verdad. En cambio, usted lo hace aquí ahorita, pues si va a costar de una buena vida y nos engaña, y uno dice, bueno, pues sí, y se cae y pierde. Y ahí vendrá el lamento de gente que dirá, yo pude estar siendo coronado, pero estarán en el infierno sufriendo eternamente. Así que hermanos, les, les quiero recordar que somos linaje escogido, que nosotros tenemos una corona y que no la cambiemos, que no codiciemos lo que nos ha prohibido, que es el pecar. Dios nos prohibió solamente el pecar. Dios dijo, ustedes tienen lícito todo menos pecar, no pequen. Eso es lo único que no quiero que hagan, que no pequen, pero hagan lo demás. Y eso es lo único que no podemos hacer, pero lo hacemos muchas veces, hermanos. Así que quiero recordarles de que el que no codice lo prohibido será como José y recibirá la corona, literalmente la corona que merece el día exacto. Ese día viene y está más cerca de lo que creemos. Por eso le digo, hermanos, que no podemos pecar, no podemos codiciar lo que no es nuestro y lo que no necesitamos, porque lo que necesitamos está en el Espíritu Santo. Así que eso era lo que yo quería hablarles hoy. Espero que Dios les haya bendecido y el Espíritu Santo se haya movido. Espero que les guste y si es posible comparta esta prédica a otros para que también se den cuenta de que es linaje escogido y que vendrá la corona en el día exacto. Dios les bendiga. Shalom.